Bueno, buenas tardes, gracias a todas y a todos. Como bien dijeron, soy profesor y sé qué es dar clase antes de la comida, así es que seré lo más expedito posible, ¿no? Bueno, yo lo que quiero mostrarles es mi investigación que realicé con el apoyo de la CIP, les agradezco muchísimo a la CIP por todo el apoyo que me dieron y ahí está. Y pues realmente la CIP fue un enlace muy importante para que yo pudiera tener contacto con todas las autoridades portuarias, administraciones portuarias de distintos países, principalmente de Perú, Argentina, Chile, Panamá y México, así como de las administraciones portuarias que ahí se señalan. Realmente para nosotros fue muy importante poder contar con este apoyo, ya que pudimos entrevistarlos y hacerles cuestionarios principalmente con esta finalidad. La finalidad fue indicar cuál es el nivel de digitalización. Nosotros tenemos una percepción de que con base en estas directrices de la OMC o a través de las directrices de la OMI, pues ya nos estamos digitalizando todos. Y la verdad es que no es tan cierta esta parte, ¿no? Entonces ahí vamos a ver qué tan digitalizados estamos en los puertos, ¿no? Para tratar de cumplir con estas directrices, ¿no? Posteriormente tratamos de identificar cuáles son las barreras legales, ¿no? Pensábamos nosotros al principio que las barreras legales eran que no existía legislación de cómo transitar del papel a lo digital, pero vimos que había una parte cierta de que faltaban leyes para esta transición digital, pero la parte más importante que vimos fue lo que ustedes han comentado a través de este foro, es que necesitamos coordinación de las autoridades, ¿no? Entonces algo que vimos como una barrera legal es cómo vamos a coordinar a estas autoridades y qué es lo que necesitan hacer esas autoridades para que se hagan estos procesos. Y por último, quisimos hacer una lista de cuáles son los temas que debe tener una legislación nacional para hacer una transición digital, ¿no? Entonces son los elementos que voy a platicar en este momento, ¿sí? Pues como les dije, se hizo una investigación documental, posteriormente entrevistas a estos actores y por último identificamos cuáles son los elementos que necesitamos nosotros legislar, ¿no? Ustedes saben muy bien qué es esta definición de transformación digital, no la voy a mostrar, pero lo que sí quiero mostrar es, bueno, cuando nosotros hablamos de digitalización o transformación digital, ¿de qué estamos hablando? Y lo primero que vimos es que en los puertos de Europa y de América Latina, pues se hablan de cosas distintas, ¿no? Cuando nosotros hablamos de digitalización en Latinoamérica, estamos hablando de implementar plataformas únicas, ventanillas únicas, mientras que el reto en Europa es cómo vamos a hacer estas tecnologías disruptivas que nos ayuden a tomar decisiones. Lo platicaba Jorge al principio, ¿no? Cómo yo a través de inteligencia artificial le puedo decir al buque que no vaya a máxima velocidad, porque todavía tengo cuestiones aquí en el puerto, entonces que baje la velocidad, eso va a hacer que reduzca emisiones y con esto voy a mejorar el medio ambiente, ¿no? Entonces son cuestiones que empezamos a ver en esta cuestión de la digitalización, ¿no? Los retos que estamos viendo es cómo vamos a incorporar estas tecnologías disruptivas en nuestros procesos de despacho de los buques. Entonces, como ustedes lo han mostrado, es pues que tenemos dos ventanillas únicas, la de comercio y la marítima, y ambas tienen que estar muy en conjunto, ¿sí? Ustedes se saben muy bien de memoria, pues para qué sirve una ventanilla única que principalmente está fundamentada en las directrices de la Organización Marítima Internacional y por su parte también tenemos la ventanilla de comercio exterior que es cuestiones de aduana y otras cuestiones con la mercancía, ¿no? Entonces son plataformas que tienen que estar en conjunto. Ahí está la cuestión que platicaba ayer Jorge, ¿no? Este es un diagrama que nos da el BID, también lo toma la autoridad portuaria del Perú, para tratar de ver la digitalización del puerto, que va desde la digitalización interna hasta buscar conectar a los actores del puerto, posteriormente conectar actores externos al puerto y por último es el Internet de las cosas, ¿no? Cómo vamos a conectar todas estas cuestiones en el puerto, ¿sí? Entonces, en nuestro estudio, ¿qué fue lo que vimos? Pues principalmente lo que vimos es que no hay una definición de qué es digitalización de puerto, cómo la podemos medir, pero sí podemos poner elementos básicos que nosotros tenemos que tomar en cuenta para ver si realmente estamos digitalizando un puerto. Y lo primero es digitalizar los procesos, posteriormente ver cuáles son las plataformas que utilizamos para comunicarnos e intercambiar información, posteriormente es ¿qué utilizamos como tecnologías disruptivas? Inteligencia artificial,
drones, blockchain y algunas otras cosas. Posteriormente, ¿cuáles los sistemas de ventanilla única que tenemos y si estos sistemas de ventanilla única tienen interoperabilidad? Es decir, que si podemos consultar o hacernos llegar de la información que se da en una ventanilla única para que vaya a otra y no que estén trabajando de forma distinta o no paralelamente, ¿no? Y por último es la automatización y robotización de procesos, ¿no? Esto podríamos decir que es un buen índice para ver qué tanto se está digitalizando un puerto, ¿sí? Aquí es lo que vimos nosotros. Con base en este esquema, en este nivel, le preguntamos a las administraciones portuarias, oye, ¿qué tanto estás digitalizado de un nivel 1 al nivel 4 que vimos hace rato? Y pues ustedes podrán ver que el 50% de las administraciones portuarias decían que están en el nivel 3, un 20% están en el nivel 1 y un 20% en el nivel 2. Como les decía, hay cuestiones donde apenas están iniciando el proceso de digitalización interna y se le está complicando un poquito el pasar a niveles 2 y 3, que es tratar de conectarse con los demás actores de la comunidad portuaria, ¿no? Entonces, son cuestiones que salieron con esta encuesta que realizamos. Otra cuestión importante es, ok, en el puerto, ¿cuáles son realmente las ventanillas únicas que se están utilizando? Pues realmente vimos que un 30% no está utilizando ninguna ventanilla única, un 20% ambas, 40% la ventanilla única marítima y el 10% la ventanilla única de comercio exterior. Ok, y si tienes ambas ventanillas únicas, pues ahí vimos que solamente el 50% de estos puertos tienen ventanillas únicas intercomunicadas o interoperabilidades y la otra, el 50%, pues estas ventanillas únicas no se comunican entre sí, ¿no? Entonces, es otra cuestión importante en este proceso de digitalización, ¿sí? Y de las tecnologías disruptivas, ¿cuáles están utilizando? Y vimos que, como les decía hace rato, enlistamos cuáles son las tecnologías que se pueden utilizar en el transporte portuario y es un bajo porcentaje el que se utiliza estas tecnologías disruptivas. Por eso les digo que en Latinoamérica el reto es más crear ventanillas únicas, plataformas de comunicación que estar utilizando estas tecnologías disruptivas. Es bajo el porcentaje de los puertos que realmente las está utilizando. ¿Sí? Ok. De las barreras legales, cuando nosotros dijimos cuáles son las barreras legales que se tienen para la digitalización, tratamos de hacer un diagnóstico en dos temas. El primer tema legal es el proceso que se tiene para digitalizar el puerto, es decir, el país ya decidió que se tiene que digitalizar el puerto, ¿cómo hacemos para digitalizar el puerto? Entonces sería el primer tipo de legislación que estaríamos manejando. El segundo tipo de legislación que estaríamos utilizando es, ya estamos utilizando esa tecnología, ¿cómo voy a regular su correcto uso? ¿No? Entonces serían los dos tipos de barreras. ¿Qué es lo que vimos? Que el primer tipo de barreras que demostraron los encuestados es que no sé hacia dónde voy. Es decir, no existía una estrategia nacional que me indicara cómo voy a digitalizar el puerto. Aquí les pongo lo que nos manifestaron los encuestados es que en el 30% no hay una estrategia nacional para digitalizar los puertos, en el 60% la estrategia que se utiliza para digitalizar el puerto es local, no nacional o regional, y por último verán que solamente el 10% manifiesta que había una estrategia regional, ¿no? Esto es muy, muy importante porque lo que vimos es que cuando se empieza a digitalizar un puerto, se hacen parches, es decir, yo creo una plataforma y veo que tengo más necesidades y le voy aumentando cositas, ¿no? Sin tener una estrategia. Entonces es muy importante esta cuestión de la estrategia. La otra cuestión muy importante es, lo mencionaba una expositora que me precedió, es las personas. Y esto es cómo involucro a la comunidad, cómo hago que esta cuestión de digitalizar permee en toda la comunidad portuaria. ¿Y qué es lo que vimos? Es que en la mayoría de los puertos no existe una comunidad portuaria legalmente constituida o que esté en funciones. Solamente en el 40% de los puertos existía una comunidad portuaria. ¿Por qué es importante que exista una comunidad portuaria? Porque es como le involucro a la digitalización. Yo no puedo digitalizar individualmente un puerto si no involucro a todos los demás actores del puerto, ¿no? Entonces aquí lo que mostrábamos es que
el 50% en estas comunidades portuarias sí están involucradas en la mayoría de los procesos de digitalización, pero en la otra mayoría, que es el 50%, o en la otra mitad, apenas se están involucrando, ¿no? Entonces son cuestiones importantes que no podemos hacer esfuerzos solos, ¿no? Dicen que se dice el pecado más no el pecador, pero había puertos en donde tenía que ir la administración portuaria a cada uno de los sectores preguntando qué es lo que se requería. En lugar de tener una comunidad donde todos decidamos qué es lo que se requiere, vamos actor por actor tratando de involucrarlos y esto nos va a costar muchísimo trabajo, ¿no? Y otra cuestión muy importante que platicábamos hace un momento en este foro es qué tanto se necesita de un líder o de una autoridad gubernamental que nos guíe. Y aquí lo que estábamos viendo es que la autoridad que existe no tiene el apoyo de las demás autoridades involucradas para lograr la transición, ¿no? Entonces es muy importante esta parte porque se hacen esfuerzos aislados y podemos llegar a que cada quien va a ir a luchar con su digitalización, con su plataforma. Mi plataforma es más importante que la tuya, pero no las involucramos, no tenemos interoperatividad. Entonces es muy importante que tengamos una autoridad líder y que les demos las facultades para que pueda involucrar a todas las demás autoridades, ¿no? Para que así haya una cooperación total. ¿Sí? Ok. Y en esta parte de los elementos básicos que se necesitan para regular, los dividí en tres, ¿no? Como les decía, la parte de cuál es lo que necesitamos nosotros para adaptar la tecnología, cuál es la que se necesita para el uso, y lo que nos decían los encuestados es que en el primer rubro, que es la adopción de tecnologías, ahí están las lagunas. Sí existe legislación nacional para el uso de la tecnología, casi no hay lagunas en ese sentido, pero donde sí se encuentran muchas cuestiones es que no existe la legislación para poder adoptar la transición digital. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vimos? Es que no existen directrices o una legislación que le dé facultades a una autoridad líder para que pueda coordinar a las demás. Segundo, tampoco existiría una ley orgánica o algo que les dé directrices a las demás autoridades involucradas para ver cuál va a ser el rol en esta digitalización. Ok, vas a entrar a cooperar, pero ¿qué es lo que tienes que hacer para cooperar? Y por último es que no existe una estrategia nacional o regional en donde nosotros podamos estar guiándonos para esta transición digital. ¿Sí? En este proceso de índice de leyes que necesitamos o de temas que necesitamos regular, pues estaríamos en el primer elemento que es cómo echo a andar esto, y el primer tema sería pues que exista una resolución en donde la ventanilla única sea el paso obligatorio para entrar, que no exista esta transición entre el papel y el proceso digital, porque si no le va a costar más trabajo a la autoridad portuaria. Necesitamos que se vuelva obligatorio la parte digital. Claro, en un proceso de transición, pero tenemos que hacerlo obligatorio. Segunda cuestión importante es que podamos nosotros encargar a una autoridad líder que sea la encargada del proceso de digitalización. ¿Sí? Otra cuestión muy importante que nosotros vimos ya para el uso de la digitalización es que debe haber un gobierno electrónico, que debe haber esta cuestión de los mensajes de datos, que los mensajes de datos tengan el mismo valor que el papel, cuestiones importantes como el derecho bancario, que tú puedas hacer algún pago a través de estas plataformas. Otra cuestión muy importante, que es el tema principal de nuestro foro, es la ciberseguridad, ¿no? Que nosotros sepamos cuáles van a ser los elementos básicos de ciberseguridad, que tengamos que adaptar estándares internacionales obligatorios, ¿no? Para poder cubrir esta cuestión. Y por último, la regulación de la interacción entre las autoridades involucradas. Es decir, que si existe una plataforma, ¿quiénes van a poder consultar esta información y para qué la van a consultar? Y por último, establecer, estos temas van más con el derivados del uso, ¿no? Y que puede involucrar desde cuestiones de conflictos hasta sanciones por el mal uso de esta información que se da en estas plataformas. Y aquí tenemos el establecer sanciones y responsabilidades por el mal uso, mal manejo de la información de las ventanillas únicas, las medidas para la protección de datos privados, sensibles y
personales, porque era lo que nos decían los encuestados, que sus clientes tienen mucho miedo de esta cuestión de la confidencialidad, que sus datos estén circulando por ahí, ¿no? Otra cuestión importante es la identificación y aseguramiento de los datos confidenciales, el almacenamiento de los datos, ¿quién va a almacenar estos datos? Hablaban de los servidores, ¿dónde van a estar estos servidores? ¿Quiénes van a ser los encargados de estos servidores? ¿No? Otra cuestión importante es establecer sanciones y responsabilidades por que el particular no dé información verídica y por último, ¿cuáles serían los mecanismos de solución de controversias? Autoridad de autoridad o autoridad particular en el caso de un mal uso de esta información. ¿Sí? Y pues viendo que el esquema de ciberseguridad es muy importante para nuestra institución, el Tecnológico de Monterrey y para la CIP, pues es que próximamente nosotros estaremos trabajando con apoyo de la CIP, ¿no? Para realizar una investigación más enfocada en ciberseguridad. Lo que nosotros queremos hacer con apoyo de la CIP es tratar de identificar cuáles son las buenas prácticas en las áreas de prevención, respuesta y recuperación a un ciberataque. Posteriormente estaremos viendo cuáles recomendaciones podemos dar en el aspecto legal para garantizar la ciberseguridad y por último determinar que esto no quede en papel mojado, es decir, si las recomendaciones legales o la legislación que existe realmente se utiliza, funciona, o cuáles son las barreras que existen para que no funcione esta legislación, ¿no? Y para ello, pues, un equipo o un grupo de alumnas y alumnos del TEC de Monterrey va a estar investigando todos estos temas, ¿no? Con mi coordinación y por último va a haber una investigación por parte mía con el apoyo de la CIP, ¿no? Aquí están las referencias de mi investigación y agradecerles mucho de su atención. Gracias.